Para el año 1970, China estaba en una situación de pobreza extrema luego de políticas comunistas implementadas por Mao Zedong. Era una vez el imperio más rico del mundo, estaba en una de sus posiciones más bajas en su historia. Hoy en día, China es una potencia económica y un símbolo de prosperidad a nivel mundial. Es la segunda mayor economía del mundo con más de 14.000 billones de dólares de Producto Interno Bruto. Incrementó el ingreso promedio de su gente en más del 400% en 10 años. Finalmente, sacó a más de 800 millones de personas de la pobreza desde 1978. ¿Cómo es posible que en menos de 50 años un país haya salido de esta situación para perfilarse como la siguiente potencia a nivel mundial? El requisito principal para que un país sea potencia es que su moneda sea la de mayor uso a nivel mundial. Durante el siglo XX, Estados Unidos crecía a ritmos agigantados, pero la moneda principal era la libra esterlina. ¿Cómo convertir entonces al dólar en moneda principal? Para ese entonces, las monedas de todos los países del mundo estaban respaldadas por el oro. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, todos estos países que estaban involucrados en el conflicto necesitaban una gran cantidad de dinero para poder financiar su maquinaria bélica. Para lograr hacer esto sin límite, abandonaron el estándar de oro para así imprimir dinero y crear deuda y así financiar sus gastos. Fue entonces que Estados Unidos, sin estar directamente involucrado en la guerra al inicio, le ofreció a esos países prestarles dinero a cambio de oro. Para finales de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había incrementado sus reservas de oro en casi el 50%. 21 años después, la oportunidad volvió a surgir con la Segunda Guerra Mundial. Teniendo una gran cantidad de dinero, nuevamente prestó dinero y recursos como armas, comida, petróleo a los países en guerra a cambio de más oro. En menos de 10 años, incrementó sus reservas de oro más de 3 veces, pasando de un poco más de 2.000 toneladas en 1918 a casi 20.000 toneladas en 1942, teniendo hasta el 75% de reservas de oro mundial y hoy en día casi el 80%. Los planes para convertir el dólar en la siguiente divisa a nivel mundial estaban por terminar y solo faltaba un detalle. En 1944 se celebraron los acuerdos de Bretton Woods con delegados de más de 44 países. En estos se aceptó el oro como la base de la moneda estadounidense, el dólar. El hecho de que se haya llegado a este acuerdo de que el oro esté vinculado directamente al dólar quiere decir que los países podían comprar dólares para así a su vez comprar oro. Con esto se incrementó la demanda masivamente de dólares y por lo tanto el dólar se convirtió en la divisa más codiciada y valiosa del mundo. Para convertirse en una superpotencia, un país tiene que hacer lo siguiente. Primero, ser una próspera economía con gran poder de liquidez. Segundo, encontrar una debilidad económica global y explotarla. Y finalmente, hacer que otros países acepten el nuevo modelo. Esto Estados Unidos lo hizo a la perfección en su momento y por eso llegó a ser una gran superpotencia. Estados Unidos se dio cuenta de una verdad histórica, y es que los imperios vienen y van, y si no encontraba una manera de establecer y mantener su dominio, otro país iba a llegar e iba a llenar ese vacío. Durante la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos mantenía su dominio a través de la guerra. Si un país representaba una amenaza a sus intereses, entonces no tenía ningún problema en invadir e incluso en influenciar elecciones y financiar movimientos antigubernamentales. Algunos ejemplos los observamos en 1948, Italia, con la influencia de la CIA en las elecciones nacionales para poder escoger a un candidato centrista y evitar la influencia comunista de la URSS. Aquí quisiera aclarar algo, y es que esto no es hablar mal por hablar mal de Estados Unidos. Simplemente es una verdad histórica. Todos los países en su momento, todos los imperios, incurrieron en prácticas similares. Ejemplos los observamos en el Imperio Otomano, el Imperio Japonés, el Imperio Romano y sobre todo en la URSS. Simplemente estamos hablando de un caso en particular. Otro ejemplo en 1963 con el apoyo militar para remover al entonces presidente José María Velasco Ibarra, quien empezó a incurrir en prácticas comunistas. Invasión en Irak en el 2003 y muchos otros más. Hoy en día es más complicado simplemente invadir a un país, dado el estado de la globalización y la presencia de armas nucleares. Por lo tanto, ha surgido una herramienta más sofisticada: las sanciones económicas, con lo que se afectan a las economías a las que se aplican. Pero, ¿qué sucede cuando enfrentas años de sanciones, de afectación económica, de bajo crecimiento y de castigos por parte de un país? Se genera resentimiento y el deseo de oponer resistencia, y eso es precisamente lo que ha estado pasando. Países como China y Rusia, cansados de la supremacía estadounidense, han buscado formas de depender menos del dólar. Al depender menos de la Reserva Mundial, simplemente se tiene menos control económico sobre esos países, y es aquí donde entra China. En el año 2012, Xi Jinping anunció su plan llamado El Sueño de China. Un año después, en el 2013, anunció su plan Silk Road Economic Belt,
cuyo objetivo es conectar con países alrededor del mundo con grandes proyectos de infraestructura. Hasta ahora, más de 140 países han aceptado el plan con grandes beneficios. Después de todo, ¿por qué no? Se benefician de grandes construcciones como aeropuertos, vías de tren, autopistas, proyectos de energía, satélites, todo financiado por China. Ahora, ¿cuál es el verdadero interés de China a través de estos pagos? Básicamente están pagando por todo. La respuesta es muy sencilla. China lo que quiere es crear deuda en esos países para poder ejercer control. Todos estos préstamos vienen con condiciones muy astutas. El gobierno chino exige que a largo plazo ellos mismos gestionen estos proyectos y en el momento en el que los países no pueden pagar, los chinos piden beneficios como acceso a recursos naturales y apoyo político internacional. En los últimos años ha financiado de forma masiva, por ejemplo, a África, dando créditos que exceden la capacidad de pagos de estos países, y esto lo hace a propósito. El Congo tiene una deuda que representa casi el 50% de su Producto Interno Bruto. La deuda de las Maldivas, por otra parte, representa casi el 40% de su Producto Interno Bruto. Cuando un país le debe tanto dinero a otro, se ve forzado a apoyarlo políticamente, así como a tener que pagarle a ese país en su propia moneda. Con esto último, básicamente se aumenta la demanda de la moneda nacional de China, el yuan, y por lo tanto se incrementa su adopción como moneda de reserva mundial. Para el año 2013, el yuan estaba en la posición 14 a nivel mundial como moneda de pago. Hoy en día está en el top 5. Una política basada en el control ha sido la principal estrategia de China para poder crecer. Eres un empresario billonario y criticas al sistema financiero chino, el gobierno te desaparece y te obliga a retractarte. Las personas están diciendo que Xi Jinping se parece a Winnie the Pooh, prohíbe Winnie the Pooh en el país. Los adolescentes están jugando demasiados videojuegos, prohíbe jugar más de 3 horas por semana. Hay protestas en Hong Kong que amenazan la soberanía, censura las noticias relacionadas al asunto. Otros países no quieren comprar tus productos, simple, devalúa tu moneda al imprimir más dinero para que lo que produces sea más barato y por lo tanto atraigas a esos consumidores. Finalmente, si hoy en día un país, por ejemplo en África, quiere transferir su dinero a otro país por ejemplo temas de negocio, primero tiene que convertir su moneda a dólares, pagando un porcentaje prohibitivo y abusivo. ¿Qué pasaría si habría una manera de evitar esto? Desde el año 2014 China ha estado trabajando en su propia moneda digital, el yuan digital, con el cual se pueden hacer transferencias más rápido, más barato y fuera del sistema financiero estadounidense. China es líder en emitir su propia moneda digital, mientras que otros países o están en proceso de hacerlo o apenas están en planes de implementarlo. Ahora recapitulemos todos los puntos. Básicamente tenemos lo siguiente: cansancio por parte de países ante sanciones de la potencia actual. La aparición de un país que ofrece créditos y oportunidades de implementar proyectos de infraestructura, energía y demás que aparentemente benefician a los países destino. Con esos créditos se genera el control por parte de China, mediante el cual obtiene favores políticos y recursos naturales. Con este control se puede implementar la estrategia de que sus deudas se paguen en yuanes, con lo cual se incrementa la demanda de la moneda y por lo tanto su supremacía. Finalmente, con la implementación del yuan digital, los países se verán tentados a usarlo por ser más barato, más rápido y más conveniente, con lo que se incrementa aún más la demanda de la moneda china, su valor y sus reservas mundiales. Los cambios de supremacía son prácticamente inevitables. La caída del imperio neerlandés dio origen al imperio británico. La caída del imperio británico dio origen al imperio estadounidense. No hay razón por la cual se pueda creer que esta vez será diferente. Como país, Estados Unidos está en un proceso de decadencia, como ha pasado en todos los países en algún momento en su historia. Grandes divisiones sociales, gap entre los más ricos y los más pobres cada vez más acentuado, radicalización de la política, impresión excesiva de dinero. Si bien es cierto que Estados Unidos puede hacer todo lo que pueda para mantener su posición lo más posible, lo cierto es que Xi Jinping está haciendo todo para llevar a China al siguiente nivel. Finalmente, ¿tú crees que veremos a China como la siguiente potencia a nivel mundial en los siguientes años? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si aún no lo has hecho, me ayudarías mucho si le das like, te suscribes y compartes este video. De esta forma podemos seguir creciendo como comunidad. Cuídate mucho y hasta el próximo video.